Hola, hoy vamos a compartir el segundo video de la serie dedicada al último libro del filósofo moral contemporáneo Alasdair MacIntyre, cuyo título es Ética en los conflictos de la modernidad. En este segundo encuentro voy a proponerles lo que MacIntyre describe en el punto 1 del capítulo 1 de su libro, cuyo título es Los deseos, en qué consiste tener buenas razones para desear algo. MacIntyre se propone concentrarse en las vidas que van mal a causa de los deseos mal dirigidos. Al respecto, sostiene que querer lo que ahora queremos o querer de un modo distinto puede ser a menudo de crucial importancia. Generalmente, sostiene, muchas vidas fracasan a causa de que aquellos que las protagonizan encausan mal sus deseos. Por ejemplo, puede suceder que una persona pone todo su corazón en la obtención de una determinada cosa y que, no obstante, fracasa en obtenerla. Aquí es la incapacidad para encontrar y perseguir otros objetivos lo que hace que su vida sea decepcionante. Quizá, dice MacIntyre, puede suceder que esta persona ha pagado un precio demasiado alto por vivir apegado a un único sueño. Otro ejemplo puede ser el de aquel que quiere muchas cosas al mismo tiempo y que, por lo tanto, malgasta su vida persiguiendo a cada momento una cosa diferente sin obtener demasiado. En mi país decimos vulgarmente, el que mucho abarca, poco aprieta. Frente a este tipo de situaciones, MacIntyre se pregunta lo siguiente. Aquellos que llevamos vidas defectuosas necesitamos pensar críticamente sobre nuestros actuales deseos. Tenemos que hacernos, por ejemplo, las siguientes preguntas. ¿Tengo suficientes razones para querer lo que ahora quiero? ¿Deseo en verdad aquello que tengo buenas razones para desear? Seguidamente, nuestro filósofo menciona dos tipos de situaciones que nos proporcionan razones para detenernos a reflexionar sobre nuestros deseos. Primero, ocasiones en las que no podemos evitar tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Por ejemplo, que uno decida si va a casarse o no. Segundo, situaciones en las que la rutina diaria queda interrumpida. Por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad grave, o bien pudiera ser también la actual pandemia que estamos viviendo. MacIntyre nos advierte asimismo que no debemos subestimar hasta qué punto podemos equivocarnos respecto a cuál sea el verdadero objeto de nuestros deseos. Es decir, debemos tener la valentía de cuestionarnos sobre si en verdad queremos aquello que manifestamos públicamente querer, o más bien sucede que detrás de lo que decimos se esconde en realidad el deseo de otra cosa que no nos atrevemos a mirar a la cara y a llamar por su nombre. Por ejemplo, decimos que realizamos tal o cual actividad para servir a los demás, pero en verdad, si somos sinceros, descubriremos que la realizamos para nuestra propia vanagloria. Asimismo, continúa MacIntyre, tampoco debemos ignorar la importancia de los deseos que no nos resultan inteligibles en el sentido de no saber por qué los deseamos. Los deseamos, es decir, los deseos apuntan a veces hacia lugares que no son reconocidos, nos dice nuestro autor. Tenemos pues que darnos el tiempo para tomar plena conciencia de lo que realmente deseamos, a fin de reconocer si ello se identifica con o bien se distingue de
lo que tenemos buenas razones para desear. Tenemos que hacer que nuestros deseos nos resulten cada vez más inteligibles, es decir, identificando hacia dónde se dirigen, si es hacia un bien real o tan solo hacia un bien aparente. O sea, algo que parece bueno puede que en verdad no lo sea. Sin embargo, es notorio que la vida contemporánea, entre comillas, hace todo lo posible para sustraernos de este tipo de reflexiones que pudieran contribuir a encauzar nuestra existencia. Desde la perspectiva neoaristotélica de MacIntyre, nos presentamos ante los demás y ellos ante nosotros como personas a las que mueve el deseo de lo que consideramos bienes. Por lo tanto, el hecho de que lo que despierta nuestro deseo sea realmente un bien y no un bien aparente, o sea, un mal, entre comillas, disfrazado de bien a causa de ser en algún aspecto atrayente para el apetito, es decir, cuando deseamos algo que es realmente un bien, es lo que nos ofrece una buena razón para actuar en pos de conseguirlo. Previamente a finalizar el primer apartado de este primer capítulo de su extenso ensayo, MacIntyre se autopropone una objeción a su propia tesis. Dice, siempre puede encontrarse alguna, entre comillas, buena razón para satisfacer un determinado deseo. Es decir, siempre podemos buscar razones para justificar, aquí y ahora, el deseo de cualquier cosa. A su vez, cuando en nuestra cultura se le pide a una gente que explique por qué hizo alguna cosa, la respuesta más natural y que se considera como una razón suficientemente buena es que al actuar así obtuvo aquello que deseaba. En otros términos, MacIntyre expone a modo de crítica que la mayor parte de las personas que viven bajo los parámetros de la presente cultura está convencida de que el obtener aquello que quiere es en sí mismo una razón suficiente para hacer todo lo que hacen. En síntesis, nuestros deseos apuntan hacia determinadas realidades que pueden ser bienes auténticos, o sea, bienes que posibilitan, al menos en parte, nuestro florecimiento humano, o bien se dirigen a objetos que, aun cuando puedan ser atractivos, atentan contra la plenificación de nuestro ser. En este sentido, resultamos inteligibles para los demás en la medida en que ellos pueden identificar cuáles son los bienes reales o aparentes que despiertan nuestros deseos y nos proporcionan las razones para actuar como lo hacemos. Por este motivo, lo que comenzó como una investigación sobre los deseos, sobre por qué las vidas humanas pueden malograrse a causa de los deseos mal dirigidos, y continuó como una indagación sobre aquello en lo que consiste tener buenas razones para desear alguna cosa, aquí MacIntyre asume una posición neoaristotélica a partir de la cual tengo una buena razón para apetecer algo solo si aquello que quiero es en verdad un bien real y no solo un bien aparente. Así, lo que comenzó como una investigación en torno al deseo, ahora debe entonces continuar en el punto 2 de este primer capítulo como una investigación en torno a lo bueno y el bien. Seguimos entonces en el próximo video, pero quedémonos con lo siguiente. ¿Cómo marcha mi vida y en qué medida el devenir de mi existencia, sea bueno o malogrado, se relaciona con el estado de mis deseos? ¿Deseo aquello que en verdad tengo buenas razones para desear?
¿Hacia qué bienes se dirigen mis actuales deseos? ¿Soy de aquellos que todo lo subordinan a la conquista de una sola cosa? ¿Y vale en verdad la pena ese supuesto bien tan importante sacrificio? ¿O soy de aquellos que persiguen en realidad bienes diversos a cada instante sin concentrarse absolutamente en nada? MacIntyre nos ayuda a pensar en estas cosas y ello lo hace un filósofo cuya voz sea necesario escuchar en estos tiempos.